2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes su profesor Newton Pizaya para poder hablar de ciencias sociales. Este día vamos a tocar un tema de cuarto de secundaria. Vamos a hablar de la educación evangelizadora en la colonia. Acompáñenme en estos siguientes 10 minutos. Pero antes de hablar de educación tenemos que hablar de un problema muy importante que va a surgir justamente durante la época colonial. La pregunta en cuestión va a ser si los indígenas son o no son súbditos de la corona española. A pesar de que esta pregunta no parezca muy importante, en realidad sí nos trae un gran problema. Digamos que sí son parte de la colonia española. Entonces, por la misma legislación de la colonia española, estos españoles no pueden ser sujetos de esclavitud. Entonces, si nadie va a trabajar, ¿quién se pone a trabajar estas nuevas tierras? Bueno, los españoles realmente no estaban muy predispuestos para poder hacer esto. Entonces, tenemos un problema de tipo económico. Los recursos están acá, en estos territorios ahora conquistados, pero ¿quién los extrae? En realidad, nadie podía hacerlo de manera gratuita. Y si se tenía que pagar, pues obviamente iba a haber un recargo de economía. Ahora, el otro grupo decía que sí, los indígenas eran excluidos, es decir, no eran considerados como parte de la corona española, podría abrirse las puertas para poder utilizar esta mano de obra de manera gratuita. Y bueno, el problema parecería terminar ahí, pero en realidad no tanto, ya que había un pequeño matiz ahí de tipo moral, ya que si consideraban a los indígenas como mercancía, estos podían ser comprados y vendidos, tal como se hacían en los mercados de los negros allá en África. En medio de este debate, digamos, pelea que existe en ese momento, la propia reina Isabel sale y dice que los indígenas sí son parte y son súbditos de la corona española. Esto nos retrotrae nuevamente al primer problema, es decir, ¿quién trabaja ahora? Es ahí justamente donde va a surgir la educación en la colonia. La corona española, en realidad, va a tratar de tomar bajo su manto de cuidado, digámosle así, a los indígenas. Y bajo la excusa, pretexto de ese momento también de poder cuidarlos, educarlos y evangelizarlos, se los iba a hacer trabajar en alguna labor que pudiera existir. Obviamente esta era una excusa para poder, de alguna forma, tener una servidumbre de manera gratuita. Ahora bien, una vez empezado esto, ¿quién se va a hacer cargo de la educación? Va a ser la Compañía de Jesús, los conocidos jesuitas. Los jesuitas van a encargarse de toda la educación durante mucho tiempo, durante la época colonial. Algo interesante acá que podemos hablar y que yo les sugeriría que vean es la película La Misión, en donde se cuenta la historia de un antiguo esclavista que, arrepentido de sus pecados, va a buscar la redención volviéndose justamente jesuita. Muy bonita la película, véanla. Continuando con todo esto, ¿cuáles son las bases de esta educación que se propone en ese momento? La primera y la principal es la lealtad al rey, es decir, todos los súbditos le deben una lealtad total hacia la corona española, en este caso al rey. La segunda, también importante, es la evangelización. Todos estos indígenas, ahora que son parte de esta nueva colonia, tienen que someterse a la nueva religión. Estamos hablando de la religión católica en este caso. Y de la sumatoria de la primera y de la segunda, justamente va a venir lo que es el control social. Este control social, que no es nada más ni nada menos que el tratar de controlar a la sociedad a partir de una legislación nueva y también de una nueva religión, lo que se buscaba en realidad era una especie de control un poquito más eficiente dentro de la colonia española, o por lo menos esa era la idea que se tenía hasta ese momento. ¿Quiénes van a recibir esta educación? La educación, particularmente para los indígenas, va a ser bastante restringida. Muchos de ellos van a quedar en analfabetismo, ya que no tenían recursos para poder acceder a esta. Y si hablamos de las mujeres, el caso se ponía mucho peor, ya que las mujeres eran simplemente educadas en beaterios, que eran centros de acogida, donde se les inculcaba las primeras letras y mayormente se les enseñaba labores de hogar. Ante todo esto, ¿cómo se organizaba la educación para ese momento? Bueno, básicamente podemos decir que la educación estaba dividida en dos partes, una educación oficial y una educación no oficial. Y se imaginarán, pues bueno, la educación no oficial estaba dedicada hacia las mujeres, una educación que no tenía algún tipo de organización, simplemente era definida por cada beaterio y las acciones eran definidas por estas. Por otro lado, la educación, digamos, oficial, restringida para los varones, tampoco era muy abierta, ya que hijos de indígenas o de esclavos, que en algunos casos lograban entrar a la escuela, simplemente se les instruía en las primeras letras, nada más.
Para quienes estaba, digamos, destinada la educación, en todo caso, van a ser para los hijos de los españoles, a los hijos de los criollos y algún que otro resabio de las culturas que habían quedado acá. Es decir, estos grupos van a ser educados no solamente en primeras letras, sino también que van a poder acceder a educación superior y, digamos, también especializada. ¿Cómo era la educación de ese momento? Bueno, si alguna vez han escuchado de la escolástica, ahora se las explico porque en ese momento lo han utilizado bastante. La escolástica, en líneas generales, no es nada más ni nada menos que una tendencia, una ideología, un pensamiento filosófico de tipo teológico. Tiene sus raíces en la Grecia antigua, con el uso de la razón, pero va a ser más utilizada y se va a implementar más en la Edad Media mediante la Biblia. La escolástica básicamente es el estudio de la Biblia utilizando la razón. Siempre la razón va a estar supeditada a la fe. Este tipo de educación justamente va a ser dada por los profesores. ¿Y quiénes son los profesores? Los profesores van a ser, bueno, como hemos visto, los primeros jesuitas de ese momento, ¿no? Ellos van a empezar a impartir la educación y en la universidad, las propias universidades van a empezar a formar a sus propios docentes, aunque también había sacerdotes incluidos en esta educación. Estos docentes eran guías espirituales, eran ante todo una guía moral, ética y de comportamiento para todos sus estudiantes. A pesar de que es en estos momentos donde se forma la idea de que la educación tiene que ser bastante estricta, rígida, ¿no? Pregunten a sus papás cuál era la educación que se ha mantenido hasta hace mucho tiempo atrás. Es ahí donde surge esto de los castigos y demás. Ahora, de la mano de la educación también venía esto de la evangelización, como les había comentado más antes. Vamos a hablar de sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Bueno, básicamente, en líneas generales, vamos a decir que los españoles, al llegado acá a América, van a buscar convertir a los indígenas a la nueva religión, al cristianismo, al catolicismo, como quieran verlo. Esto va a dar paso justamente a medidas que ellos van a tomar, medidas de todo tipo, en la cual van a tratar de interrumpir este tipo de creencias, pero los resultados no van a ser tan similares ni hegemónicos como se buscaba, o por lo menos lo que ellos creían. Muchas veces van a recurrir a destruir patrimonio, es decir, centros ceremoniales, centros simbólicos, ¿no? Todos estos ritos que se realizaban hasta hace mucho tiempo atrás y van a ser suplantados por nuevos ritos que son de tipo cristiano. Es así que también se van a empezar a buscar no solamente a los centros ceremoniales, sino también a las propias personas que llevan adelante estos oficios. Estamos hablando de sacerdotes, los cuales eran perseguidos, tildados de personas indeseables y también de sus ritos eran tildados como satánicos. De esta conjunción, de esta afluente de las dos tendencias, digamos, de la religión cristiana y de las religiones que existían acá en estos sectores, obviamente va a surgir una especie de mezcolanza, se van a mezclar, se van a juntar, y de este entramado de las dos tendencias religiosas va a surgir lo que ahora conocemos como sincretismo. El sincretismo no es nada más ni nada menos como esta nueva expresión de las dos corrientes religiosas hasta ese momento. Podemos ver muchas expresiones en nuestra patria, tanto como danzas, ritos culturales y demás. Ustedes pueden verlas incluso en sus propios barrios o zonas. Vírgenes y santos van a surgir también a partir de acá, pero obviamente un poquito más propios, digamos, del lugar. Estamos hablando de la Virgen de Copacabana, de Tata Santiago y otros personajes bastante, digamos, ahora representativos de esta región, de nuestras propias regiones particularmente incluso. Y es así que el sincretismo no ha terminado hasta nuestros días. El sincretismo aún continúa en nuestras vidas, tanto en nuestros ritos, en las danzas, en las festividades que se celebran a lo largo de nuestro país. Es más, ya no solamente tenemos influencia europea, también tenemos influencia asiática y de otros distintos lugares que siguen llegando, ya que la cultura es una especie de ser vivo que sigue adaptándose a todo lo que surge a medida que va creciendo. Nosotros somos parte de este tipo de educación que ha surgido también hace mucho tiempo atrás y ustedes también lo son. Nosotros somos parte de todo este cambio que estamos surgiendo a medida que vamos avanzando. Otro dato curioso que ustedes pueden revisar cada uno de sus propias regiones es ver las iglesias que existen a lo largo de nuestro país. Cerca de nuestras provincias, cerca de nuestros barrios incluso, aún quedan resabios de estas iglesias coloniales. En el oriente están las iglesias de Chiquitos, acá en el occidente podemos hablar de la iglesia de Copacabana, la iglesia de San Francisco, la iglesia de Jesús de Machaca, la iglesia de Curahuara de Carangas. Estas iglesias que justamente van a ser parte de nuestra historia y que justamente explican este proceso de evangelización desde hace mucho tiempo atrás ya. Y bueno, estos 10 minutos han sido muy cortos, pero los espero en la siguiente clase para seguir tocando y hablando acerca de ciencias sociales. 2022.
Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.